palabra, a Jesús le hacen una pregunta y le dicen ¿quién es el mayor? Y si usted se fija, casi siempre nosotros o las personas siempre quieren ser el primero. Ser el mayor significa ser el primero. Y si usted se fija, aún dentro de la iglesia, aún dentro de la escuela, aún dentro del matrimonio, siempre quiere haber uno que quiere estar ¿a dónde, hermano? Primero, yo soy el primero, yo soy el número uno. Hermano, fíjese que a veces le digo a mi caso, mi hijo dice, papá, le dice, ¿quién es número uno, tú o mamá? Yo le digo, es tu mamá, pero cuando estamos solos digo, yo soy el número uno. Entonces, ¿por qué es así? Y él dice, mi hermana es la tercera y yo soy el último. Entonces, él ha ocupado ese orden. Él dice, tú eres primero, mamá segunda, mi hermana tercera y yo soy el último. Entonces, fíjese que es un juego, quizás usted dirá, bien infantil, pero casi siempre se anda buscando quién es el mayor. En las iglesias dicen, mire, ¿quién es el copastor? ¿O quién es la mano derecha del pastor? Y si ven a una persona que habla con el pastor, esta es la mano derecha del pastor. Hermanos, yo creo que Jesús deja claro algo y a él le dice, ¿quién es el mayor? Y Jesús no le responde. Jesús les da una metáfora. Así que si gusta, vamos al capítulo 18. Vamos a leer los primeros 5 versículos, pero vamos a tratar de llegar hasta el número 10, ¿verdad? En la prédica. Dice entonces la palabra del Señor. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4. Así que cualquiera que es niño, Todos juntos el 5. Oremos. Padre, gracias, Señor amado, por este privilegio que nos das. Gracias por cada uno de mis hermanos que has traído a este lugar esta mañana, Señor. Oro que tú les bendigas, oro, Padre, que tú traigas luz, que traigas claridad a sus mentes y sus corazones. Padre, suplico que me permita ser el canal de bendición para transmitir esta palabra a mis hermanos, Señor. Oro que seas tú, Señor, dando, Dios amado, esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, para poder, Dios amado, dar esta palabra, desarrollarla, Señor, como tú quieres. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor, para poder compartir a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Fíjense de que si usted hace ese análisis de que Jesús responde y dice, si tú no te conviertes como niño, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y cuando usted lee esto, usted dice, entonces yo debo ser como niño. Y cuando usted se va a esa frase como niño, ¿qué se le viene a mente, hermano? ¿Verdad que usted ya se hizo el argumento y dice, debo de ser obediente? Hermanos, son obedientes los niños. Debo de ser juguetón. Pero en la iglesia usted no debe ser juguetón, hermano. ¿Cómo debe ser en la iglesia? Sí, porque esto es serio. Entonces usted empieza a sacar características, entonces pareciera de que Jesús ahí como que si se equivocó, quizás, ¿verdad? Vaya al libro de 1 Corintios 3, del 1 al 3. Vamos a ver lo que dice Pablo. Quiero tratar de compaginar esto, porque pareciera que hay un entendimiento. Muchas veces hemos leído, el pastor ha leído y dice, mire, hágase como niño, sea sencillo, sea humilde. Pero vea lo que dice Pablo acerca de los niños. 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a niños en Cristo. Siga leyendo. Os di a beber leche. Y no me anda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas. Ve el concepto de niño para el apóstol Pablo, hermano. Ve el concepto del apóstol Pablo que tenía acerca de los niños. Entonces la pregunta es,
¿Por qué Jesús está diciendo si no se hace como este niño? Si no se comporta o no recibe este niño, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué se está tratando? Regresemos ahora a Mateo 11:25. Vea la otra parte. Mateo 11:25. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque conociste las cosas de los sabios y de los entendidos, la revelaste a los niños. Entonces, ¿de qué nos está hablando la palabra de Dios acá? ¿De qué nos está hablando Jesucristo ahora, hermano? Fíjense de que cuando la Biblia está hablando de niño, el concepto que nosotros siempre hemos tomado es que yo debo de ser tranquilito. Hermano, la palabra niño, el concepto niño, fíjense que se refiere, no lo voy a decir el griego porque no me recuerdo el nombre, pero significa aquel que siempre está dispuesto a aprender. A eso se refiere. Cuando el Señor dice, si no recibís a este niño, si no ve el 3 lo que está diciendo del 18, dice, y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué les está diciendo, hermano? Si usted no tiene la capacidad de obedecer y no tiene la capacidad de aprender, entonces dice, de cierto no entraréis al reino de los cielos. Hermanos, entonces, ¿de qué está hablando esta palabra? Si usted fija o se fija, usted tiene problemas de cierta manera con sus hijos o con los niños. El niño es desobediente, el niño es pleitisto, el niño, ¿cómo es el niño, hermano? Y usted dice, pues no está hablando de un niño literal, está hablando de aquel niño, oye hermano, que conoce o aprende las reglas que de cierta manera sus padres le dan. Entonces, Jesús, ¿de qué está hablando aquí? Le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién cree usted que es el mayor en el reino de los cielos, habiendo entendido esta parte, hermano? El que es capaz de obedecer. Ese es el mayor. El mayor no es el que canta, el mayor no es el que predica, el mayor no es el que está con el pastor, ni es aquel que hace saber qué cosa. El mayor es el que es capaz de obedecer. De eso está hablando la palabra. En el contexto que Jesús está explicando, habían dos tipos de niños o dos sociedades diferentes. Jesús nació en un periodo greco-romano en donde ya había venido Israel por un montón de cautiverios, habían pasado un montón de culturas encima de ellos prácticamente, y el último imperio que llega a ellos fue el imperio romano, que venían dejando ellos, ya tenían unas raíces griegas, en donde, hermanos, había una costumbre para con los niños muy, pero muy denigrante. Ser niño en la época de Jesús, cuenta la historia, era una parte muy difícil, porque los niños, hermanos, no eran bien vistos, los niños no eran bien cuidados, los niños no eran apreciados, prácticamente los niños eran como una carga, eran como un desperdicio, era como que usted dijera, estoy gastando mi dinero en esto. Entonces el niño era mal visto. Entonces los padres eran de tal manera criminales, le voy a decir así, que la historia cuenta que cuando una mujer daba a luz, en el contexto greco-romano, no judío, ya le voy a explicar el judío, dice que la mujer tenía el niño o niña y iba a buscar al papá de esa criatura y se postraba a los pies de ese hombre con el bebé en brazos extendidos y se postraba así, postrado. Amén, hermano, igual como varios. Hombre, aquí está tu hijo y se para. Hermano, esa era la cultura, esa era la costumbre. Y saben que en aquel momento el hombre tomaba una decisión. Si él dice que se quedaba parado y agarraba a ese niño y lo levantaba, ese hombre prácticamente estaba diciendo que se estaba haciendo cargo de ese niño y ese niño iba a sobrevivir. Pero si ese hombre se daba la vuelta, le daba la espalda y se iba, quería decir que ese niño era un niño rechazado o desechado, y la madre, ella decidía si cuidarlo y correr ella con ese niño o dejarlo en la calle que vieran quién por él. Ese era un concepto. Ahora estaba el otro concepto judío. ¿Cuál era el concepto judío? El niño judío era de una manera mejor, le iba mejor que al niño greco-romano.
¿Por qué? Porque el niño judío era bien cuidado por sus padres. Había un orden en donde un niño tenía que nacer bajo una bendición, tenía que nacer bajo un matrimonio o bajo un cuidado de papá y mamá. Un niño que, oiga, a los 8 años, este muchacho, o a los 5 años, tenía que empezar un proceso de aprendizaje, y lo primero que él tenía que conocer era la ley de Moisés, y él tenía que aprender a hablar y a recitar la ley de Moisés. Entonces este niño, a los 10, 12 años, este niño era llevado al templo y era presentado ante los maestros, y ese niño allí decidía a quién de todos los maestros de la ley que estaba allí, él escogía como su mentor o como el maestro que él iba a tener hasta el resto de su vida. Por eso usted ve en Mateo o en los evangelios, cuando llegan, dice que va Jesús con sus familiares al templo. ¿Ha leído eso, hermano? Y llega, ¿y cuántos años? El escritor dice, Jesús tenía ¿cuántos años, hermano? 12. ¿Por qué será la cultura? A los 12 años este niño era llevado, y Jesús lo llevan al templo, y cuando regresan, dice, le cuenta la historia de sus padres que fueron y dicen, ¿y Jesús? Se nos perdió Jesús. Y empiezan a buscar, dice que se regresaron a Jerusalén. Y lo van hallando ¿dónde? En el templo lo hallaron, igual que los suyos. Cuando usted busca a sus niños, ¿dónde los halla, hermano? Tal vez a la iglesia no, porque está lejos, pero los encuentra con la Biblia, ¿verdad? Amén. Hermano, y si hablase de niños espirituales, cuando usted busca a los hermanos, ¿dónde los tendría que encontrar, hermano? En la iglesia, ¿verdad? Y si no los hay en la iglesia, ¿dónde los tendría que hallar, hermano? En su casa. Dice la Biblia, no perdiendo el tiempo, sino que probablemente los encuentra en oración, en lectura bíblica o en oración. Si fuesen niños espirituales, si usted es un niño espiritual, y oiga, dijimos que el mayor en el reino de los cielos es aquel que tiene la capacidad de obedecer y al mismo tiempo de aprender. Entonces, si usted obedece, usted tiene la capacidad de aprender. Pero muchas veces dentro de la iglesia, nosotros, hermanos, no tenemos la capacidad de obedecer. ¿A quién? Al pastor. No, hermanos, a la palabra de Dios. Entonces, Jesús pone los dos conceptos, o Jesús está hablando, pero ¿cuál era el contexto? ¿Cuál era el contexto histórico que había ahí, hermano? Entonces, ¿de qué niño está hablando Jesús? ¿O a qué niño se está refiriendo Jesús? Si usted ve en el versículo 24 del 17, dice que llegaron a Capernaum. Capernaum era una ciudad pesquera y es la ciudad donde era el apóstol Pedro. Entonces prácticamente Jesús está en la casa de Pedro, y cuando él pone a un niño enfrente o en medio de ellos, se cree que el niño que llama era el hijo del apóstol Pedro. Se cree. Y alguien me dijo, no, Pedro nunca tuvo esposa. ¿Alguien me asegura que Pedro nunca tuvo esposa? Y cuando sanó a la suegra, tenía suegra pero no esposa. Entonces Pedro no fue célibe, hermano, porque todos dicen, Pedro no, que él fue. Y ahí empezó el celibato. Dice, no, Pedro tenía esposa, y se cree que el niño que Jesús llama aquí en el 18 se cree que era el hijo de Pedro. Entonces dice, si ustedes no reciben a este niño, pero fíjense que también ahí dice, se cree que había afuera cantidad de gente. Cuando Jesús llegaba a una casa, hermano, la gente quería entrar a esa casa. Cuenta también la Biblia de que llegaba a una casa y dice que querían meter un paralíticos. Y entonces no pudieron, ¿qué hicieron, hermano? Subieron el techo, rompieron el techo y bajaron a ese niño, ese hombre por el techo, ese paralítico. Entonces se cree que al mismo tiempo alrededor había tanta gente con tantos niños, y se cree que entre esos había niños que le llamaban niños expuestos o niños abandonados del contexto greco-romano, no judíos. Entonces se cree que al mismo tiempo Jesús está diciendo, si usted no recibe a un niño maltratado, a un niño, oiga, que ha sido expuesto o que ha sido abandonado, oiga, dice, entonces usted no puede entrar al reino de los cielos, y si no se hace como uno de ellos, usted no puede entrar al reino de los cielos. Porque en ese caso prácticamente habían dos tipos de niños, el niño judío y el niño greco-romano. El niño judío era cuidado, era bien enseñado, aprendía, pero también estaba el niño greco-romano que era desechado, maltratado, y probablemente era niño de la calle. Entonces
La pregunta es, ¿de qué niño está hablando? O la pregunta es, ¿a qué tipo de niño nos tenemos que parecer? ¿Al maltratado? Yo le digo, no, lo más probable es el maltratado. O al niño que está en su casa, hermano, y es enseñado, y se le dice, tú tienes que escoger tu maestro. Yo le digo, hermano, usted tiene que escoger su maestro. Usted me dice, ya lo escogí. ¿Quién es Jesús? ¿Y sabe cuál era la característica del niño que escogía a su maestro? Que hacía lo que su maestro decía. Usted escogió su maestro. ¿Quién dijo amén? No está mi hermano. Amén. ¿Alguien más escogió ya su maestro? Si Jesús es su maestro, ¿dónde lo podía encontrar a él, hermano? Dice que muchas veces estaba en los montes. ¿Qué estaba haciendo, hermano? Viendo las montañas, haciéndose selfie, hermano. ¿Qué estaba haciendo Jesús en los montes, hermano? Dice que estaba orando, pasaba una gran cantidad de su tiempo en oración, hermano. Si Jesús es su maestro, si Jesús no es su maestro, es tiempo que se escoja su maestro. Porque cuando aquel padre le dio la espalda a aquel niño, le voy a explicar algo, hermano. Hubo uno que no le dio la espalda. Cuando el mundo le dio la espalda, cuando usted estaba en problema, estaba abandonado, desechado, así como esos niños eran abandonados, hubo uno que no dio la espalda, sino que aquí respondió y dijo que había que recibirlo y había que hacernos como ese niño. ¿Sabe qué, hermano? Jesús nunca nos da la espalda. Él nunca le dio la espalda a usted. Cuando el mundo está rechazando, o está votando, o está desechando, ¿sabe qué hace Jesús, hermano? Él recoge su vida. Yo le digo, si el mundo a usted le rechaza y usted dice que a mí nadie me quiere, haga un análisis de su vida porque nadie lo quiere. Amén. Porque ese es el pleito mucho. Es que mire, todos me ven y se apartan. Como cuando hay reunioncitas y llega el pastor, ¿verdad? Así. Y todos se discípulos, ¿y qué les pasó a ustedes? ¿De qué estaban hablando? Que no, pastor, se acabó la reunión que había, el meeting que había aquí. Hermano, pareciera que muchos de ustedes, ¿verdad?, llegan a un lugar y lo ven sus amigos. ¿Saben qué hacen sus amigos, hermano? No les ha pasado eso al pastor, le ha pasado, hermano, usted no, ¿verdad? ¿Qué hacen sus amigos cuando lo ven a usted llegar, hermano? Se cayeron todos así, ¿qué estaban hablando? No, nada, viéndonos las caras estaban. Hermano, óigame, cuando el mundo hace eso, Jesús no lo hace. ¿Sabe qué hace Jesús? Cuando aquel padre de familia se giró y dio la espalda, ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús no dio la espalda, hermano. Mire, por esa razón, el matrimonio, óigame, y es ahí donde entra esta parte del matrimonio, porque en aquel momento aquellas mujeres no eran reconocidas y los hijos no eran reconocidos. Algo bueno hizo el Imperio Romano. ¿Sabe qué hizo, hermano? Decretó una ley en donde cada hombre que se metía con una mujer, oiga, tenía que hacerse responsable del niño y de la mujer. Si usted ha leído y si usted se ha dado cuenta, el matrimonio, óigame, así legislativo o escrito o ley, como usted quiera, fue diseñado por el Imperio Romano. Porque eran muchos niños en la calle, muchas mujeres en la calle abandonadas con niños. En el tiempo antiguo no había necesidad de firmar papeles, en el contexto judío, porque el hombre le decía a la mujer, además no le decía a ella, y le decía al papá, mire, don fulano, yo me quiero casar con su hija. Y don fulano le decía, ¿y tu papá ya sabe? No sabe, vamos a hablar con él. Y venía el papá de la muchacha con el muchacho a donde el papá de él y le decía, mire, su hijo acaba de hablar conmigo y dice que se quiere casar con mi hija. ¿Usted qué dice? ¿Tú qué decís? Estoy de acuerdo, le dice. Ok, armemos la boda. Y la muchacha no sabía. Llegaba y le decía, mira, amarillita, él es tu esposo. ¿Qué? Si que yo lo quería rubio. No, él es tu esposo. Basta. Ese era el contexto judío, hermano. Más el contexto pagano, ¿cuál cree que era, hermano? Esta quiero, con esta me meto, la dejo embarazada y se acabó. Y el niño, ahí me lo traes y voy a decidir si lo... Ese era el contexto pagano, hermano.
Entonces el Imperio Romano, al ver todo esto, ¿qué cree que hizo, hermano? Trató de ordenar, trató de crear una ley, una legislación para ordenar esto. Y yo le vuelvo a decir ahora, en el contexto greco-romano, nosotros prácticamente nos casamos en ese contexto, porque si usted no tuviera algo que lo amarre, mire, cuando la gente no se casa, ¿qué hacen los hombres, hermano? Así, claro. Cuando no está casado, ¿qué hace un hombre, hermano? Es más, dice, no tengo nada que me amarre a vos. ¿Cree usted que no tiene nada que los amarre, hermano? 3 monos pelos parados ahí, ¿verdad? Y esto no me amarra nada a vos. Hermano, si la misma Biblia dice que si se junta con una mujer, ¿qué dice la Biblia, hermano? Dice que llegan a ser una sola carne. No hay, óigame, porque delante de la ley de Dios no tendría que prevalecer la ley del hombre, sino que la propia ley de Dios. Pero por la inconsistencia del hombre, el mismo hombre creó leyes. ¿Para qué cosa, hermano? Para que las cumpliese, porque quien no las cumple. Mire, ¿cuántos perseguidos hay aquí de allá de El Salvador, hermano? Dicen que ahora los están persiguiendo hasta del país donde se van. Dicen que les llega la nota de ¿cómo se llama este lugar? De la Procuraduría, dicen que si usted tiene demandas de niños, usted no puede salir del país para los hombres. Dicen, no lo sé, los que han salido de último, no es nadie. Dicen que usted tiene que presentar una hoja del no sé qué tribunal de familia y usted tiene que decir que no tiene ninguna demanda, nadie lo anda buscando, ninguna mujer lo ha denunciado. Porque si usted tiene esa denuncia, usted no puede salir, y si usted sale, usted queda bajo un no sé qué cosas para estar mandando dinero para esa criatura. Ese es el concepto humano, y ese es el concepto que nosotros como iglesia hemos agarrado. Oiga, hermano, y eso es lo que la Biblia está tratando de evitar. ¿Por qué? Porque Jesús aquí está diciendo algo, está hablando de niños, y dice que el mayor es aquel, oiga, hermano, que tiene la capacidad de aprender, a la capacidad de obedecer. ¿Obedecer a quién, hermano? Obedecer a su maestro. ¿Quién es su maestro? Es Jesucristo. Yo le digo otra vez, hermano, puede hacerse usted como niño, pero no como el niño que está hablando Pablo, que dice Pablo que eran carnales, envidiosos, egoístas. ¿Qué más, hermano? Pleitistas. Y sabe que ese es el concepto que tenemos aquí como niños, hermano. Mire, usted ve el niño, ¿verdad? Y ahora yo le digo, es cierto. Mira, los niños se pelean, pero al rato están jugando, hasta compartiéndose el churro, el fresco que tengan. Y los hermanos aquí los veo que pelean, me van a decir, al rato los veo tomándose fotos, haciéndose selfie. ¿Y no qué estaban dando duro? Si hasta me lleva, mire, pastor, que lo voy a denunciar, lo voy a demandar, que aquí, que allá. ¿Y esto qué es? Ese es el concepto que hemos agarrado, hermano. Es tiempo que cambiemos aquel concepto que tenemos equivocado, y que usted venga y centre su mente y su corazón en Cristo Jesús. Porque crecemos, fíjese que cuando usted deja esto o deja que eso prolifere en su corazón, crecemos en un evangelio un poco extraño. No sé si se ha fijado usted que a la luz de la Biblia muchos tenemos un evangelio extraño. Tienen un evangelio extraño en donde le dice, baja a la iglesia. No tengo ganas. Y el evangelio en realidad tendría que ser eso, hermano. Mira, ¿quieres orar? Todavía le preguntan, ¿quieres orar? Fíjese que yo me acuerdo que antes nos decían a nosotros, a la gente no se le pregunta si quiere orar, a la gente se le dice, venga a orar, y más, dígale que ore él. Amén, hermano. Y nuestro concepto, ¿cuál es, hermano? Hermano, ¿quiere orar usted? Ay, mira que hoy no vengo preparado, le dice. ¿Quién ha dicho que hay que prepararse para orar, hermano? Hermano, vea los conceptos de evangelio que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos crecido de una manera desnaturalizada con Dios, en el sentido que Dios lo hemos dejado de un lado y nos hemos comportado como los niños del otro concepto, y no del concepto en donde los niños están aprendiendo constantemente, en donde los niños están aprendiendo la palabra de Dios todos los días. Hermano, le vuelvo a decir, nuestro concepto como niños, usted lo tiene, dice, si yo me hago así chiquitito, ese niño que abraza y que ríe y no ve el reino de los cielos. Hermano, ¿sabe que está hablando de obediencia? Amén. Está hablando de obediencia. Por eso Jesús dice, el mayor es el que se hace como está. Usted es el mayor, hermano.
Se fueron, hermano. ¿Quién es el mayor entonces? Entonces, sigue leyendo, fíjese que le dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice. Entonces luego le dice a los grandes, porque había un problema, que los niños expuestos, ya sabe quiénes son los niños expuestos, ¿verdad? No era el judío. Los niños expuestos, esos niños los ocupaban para tantas cosas, hermano. Esos niños, sabe de que, oiga, abusaban de ellos hasta sexualmente. Cualquier persona los hallaba en la calle, abusaba de ellos. Esos niños eran agarrados o eran tomados y eran usados como esclavos. Los crecían y los usaban como esclavos. Las niñas los ocupaban como prostitutas. Yo no sé si usted vio, hay una película en Netflix que se llama Excalibur. ¿Alguien la vio? Y sabe que ese muchacho crece en las calles de, por cierto, de Italia. Y crece en la calle, criado por prostitutas, cuidado por gente de la calle, vago. Fue un muchacho que le mataron sus padres y era el hijo del rey. Y una prostituta se lo lleva, lo cuida, lo cría. Y el punto es que vea el contexto de lo que está hablando. Y como él, había un montón de niños que él se había encontrado en la calle que se criaron junto con él. Y aprendieron lo mismo en la calle, aprendieron a robar, aprendieron a pelear, y se hicieron amigos de todo, aprendieron a hacer transacciones feas con hacían negocios equivocados. Entonces, el punto de qué está hablando, hermano, que estos niños eran totalmente niños callejeros. ¿Usted se acuerda de El Salvador cuántos niños había en el Boulevard de los Héroes, hermano? Usted pasaba ahí a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Era una cantidad de niños en el Boulevard de los Héroes, unos poniendo pega, otros jugando, otros corriendo, haciendo relajo. Entonces, hermano, estos niños tenían prácticamente cero posibilidades de vivir. En un momento determinado morían. Entonces, hermano, viene Jesús, dice: y cualquiera que reciba uno de estos, mire, ¿quién quisiera tener un niño de la calle en su casa? Una vez nosotros, o mi hermana, hicieron la gracia que se llevaron un niño de la calle, así de la calle, y se lo llevaron a la casa. ¡Qué desastre! Cuando lo llevaron, ese niño iba tostado todavía de pega en la cara, iba ropa sucia, hermano, oliente a orines, sucio totalmente, negro de su piel, era blanquito, pero negro de su piel. Y tratamos de adaptarlo, pero no, hermano. Nos llevó a crear la revolución ahí. Y saben que un día se fue y a medianoche llegaba a estar gritando a la casa, a estar haciendo relajo, hasta que un día tuvo que salir: madre, basta ya, tú no tenés que volver a venir aquí. Era un niño de la calle, era inadaptable, hermano. Era inadaptable. Y fíjese que en este caso Jesús dice: y cualquiera que reciba uno de estos niños. Yo le digo, hermano, si usted agarra a un niño de estos de la calle para educarlo, es una empresa imposible. Es imposible. No le digo, hermano, que no se puede, es imposible, pero si usted lucha con todo su corazón, creo que lo va a lograr hacer. Pero en este caso, agarrar a un niño de la calle era como quien dice: vas a desperdiciar tu sabiduría. Que a un maestro quisiera enseñarle a un niño de estos de la calle era desperdiciar lo que él tenía para con este niño. Entonces Jesús dice: recibirlo. Siga leyendo el 6. Cualquiera que haga tropezar, ¿a quién, hermanos? A alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjese que está hablando de estos niños desprotegidos, hermano, que cualquiera que los maltratara. Y el contexto pagano tenían algo. Había un castigo, que a las personas les amarraban una soga en el cuello, en una piedra grande, y los dejaban ir al fondo del mar. Así de sencillo. Como que usted le amarraran un par de piedras en los pies y lo tiraran al agua y le dieran flote. Ese era el contexto. Entonces, para el judío este era inofensivo. Entonces Jesús dice, inofensivo, era ofensivo, perdón. Jesús dice: si usted maltrata a un niño, es mejor que haga esto. Y vea lo que sigue diciendo el 7. ¡Ay del mundo! ¿No tiene? Por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezo, pero ¡ay de aquel hombre
Ay de aquel hombre que dice, hermano, ¿por quién qué cosa? ¿A cuántos ha hecho tropezar usted, hermano? Eso está diciendo, ay de aquel hombre, ay de aquel hombre, o ay de aquella mujer, que en vez de ayudar a ese niño maltratado, perseguido, que su padre le dio la espalda, le sirve de... Y eso sigue el 8, vea lo que dice. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las dos manos o los dos pies ser echado en el fuego eterno. Entonces, hermano, ¿de qué está hablando? Que si usted siente intenciones, y ahí entra la parte, hermano, en donde si usted como cristiano, usted que conoce, usted como adulto, sabe que hay una persona con problemas muy espirituales que está dentro de la iglesia queriendo encontrar el camino de Dios, y usted, lejos de hacerle ayuda, le es piedra de tropiezo. Oiga, hermano, dice que mejor se amarre una soga al cuello y lo tiren al fondo del mar, y que si no, mejor se corte una mano, se corte un pie. Hermano, y a Jesús solo le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿quién es mayor, Jesús? Y vea todo lo que Jesús dijo, hermano. Entonces, oiga, si usted pretende ser el mayor, o usted pretende ser el... dice que mejor tenga cuidado con lo que está haciendo. Tenga cuidado en el evangelio, oiga, las cosas que usted está tratando de hacer. Por eso dijo Santiago, dijo, no nos hagamos maestros, muchos de nosotros, sabiendo que la condenación que vamos a recibir va a ser mayor. Amén, hermano. Entonces, si usted es conocedor de Dios, es conocedor del evangelio y sabe que hay personas necesitadas de Dios, no se aproveche de la necesidad espiritual de esas personas. Y esa es la parte que muchos pastores o predicadores o bien cristianos no entienden, que hay personas necesitadas del evangelio. ¿Y sabe qué hacen? Hacen negocio del evangelio. Alguien le dice, mire, yo necesito oración. ¿Sabe qué dice ese pastor? Deme 100 euros y voy a hacer una oración profunda por usted. Y la persona necesitada, ¿sabe qué hace, hermano? Le da los 100 euros. Y así puede sacar muchas cosas, hermano. Pero en este caso vamos a hablar de los pastores, vamos a hablar de usted como cristiano. Mire, yo me acuerdo que pequeño, mi madre me mandó ante una señora a que yo le hiciera los oficios a esta señora, una anciana ya, una señora bien grande ya. Mire, esa señora me ponía a lavar trastos, me ponía a barrer la casa, me ponía a trapear, me mandaba a comprar, hermano. Una vez me acuerdo que me mandó a comprar el tambo de gas y yo era pequeño, hermano. ¿Cómo movía esa cosa? Llegué y le dije, mire, no lo puedo traer, pesa mucho. ¿Sabe que fue a sacar una carreta, hermano? Tomá, me dijo, llévate este aquí y lo traes. Yo creo que tenía el aspecto de Balmorio, era chiquito, sequito, negrito, y el tambo casi era, me llegaba a la mitad de las costillas. Y yo no podía, de verdad, yo no podía moverlo. Y llegó de la señora, mirá, me dice, si vos sos hombre, me dice, sacó una carreta de este tamaño y me la dio, llévatela y él le echaba. La llevé, ¿cómo lo llevé? No lo sé. ¿Cómo llevé ese tambo? No lo sé. Y me tocó subirlo, vivía en una parte alta, grada por grada, iba subiendo hasta que dejé arriba el bendito tambo. Hermano, yo le pregunto, ahora, ¿cómo se puede llamar eso? Abuso, maltrato, ¿o no, hermano? Es un abuso, un maltrato. Yo creo que andaba por los 10 años, 11 años, no me acuerdo, por ahí andaba, hermano. Y entonces eso pasaba con esos niños. Ahora un niño de esos usted lo ocupaba para gladiador, para esclavo, hacía con él lo que quería. Yo le digo, dentro de la iglesia, ¿qué hacemos con el hermano necesitado espiritual, hermano? ¿Qué hace usted con el necesitado espiritual? Eso es lo que está hablando la Biblia, hermano. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si usted no lo recibe, hey, tenga cuidado con esto. Yo un día le dije a alguien, muchas veces Dios nos entrega personas, hermanos, para que usted espiritualmente les enseñe de Dios.
Cuando alguien llega a su casa, a su vida, a su familia, hermano, con una necesidad espiritual, ¿sabe por qué? Porque Dios se lo está poniendo para que usted le dé, le enseñe espiritualmente. Pero usted, lejos de enseñarle espiritualmente, ¿sabe qué hace? Abusa, lo destruye, lo quema, lo despedaza. Yo le pregunto, ¿a quién cree usted que le van a reclamar eso? Mire, hermano, si usted escudriña la historia de cada persona, muchos de nosotros hemos cometido abusos con muchas personas. Yo no sé si usted estuvo alguna vez sirvientas en la casa, ¿no? Hoy nadie tuvo. Eso cuenta, que cuánto abusaron de la sirvienta. No la dejaban salir el día domingo, no le pagaban a tiempo. Es más, le dijeron, me enfermé, me quitaban trabajo, no hay dinero. Y le dijeron, puede irse. Hermano, eso es condenado por Dios, hermano. Y probablemente no, ya era un adulto, pero era un niño espiritual. Más si usted era cristiano. Y ahora en el Evangelio usted, aquí en este país. Mire, yo me he fijado aquí de los abusos que hace. Llega alguien a su casa, ¿verdad? Usted le afirma. Cuando yo vine, me acuerdo hace un buen rato, tengo todavía tiempo, hermano. Bueno, me acuerdo que la persona que me dice, mire, trae dinero. Y por cosas de la vida yo le dije, no. Y para pagarme, traigo solo para pagarle. Le pagué lo que tenía que pagar. Otro amigo que venía, que lo encontré en el avión cuando venía, nos dice que él llegó al lugar donde venía, le dijeron, ¿trae dinero? Sí, traía como 2,000 y algo de dólares. Lo cambiaron, le dieron no sé cuánto, en esa época estaba bonito el cambio. Y la señora le dijo, yo se lo voy a tener. Ya conoces la historia, ¿verdad? Abusivas, cometidas muchas veces hasta por nosotros como cristianos. Ahora le voy a decir el toque de este muchacho. Fue a una casa de una señora cristiana, de una iglesia evangélica de El Salvador, no Taber, menos mal. ¿Y sabe qué hizo la señora? Yo le voy a tener el dinero. A los 15 días le dijo, usted tiene que irse, usted aquí me es un problema. Deme mi dinero. No, le dijo, mucho hice con recibir. Para afuera. Así, para afuera. En ese relajo en la calle me lo encuentro. Estaba durmiendo en un parque. ¿Qué pasó? Pasó esto, esto y esto. ¿Qué le digo? Sí, ¿no es tu familia? No, me dice. Él empezó, se soltó. Es una vieja aquí, empezó a decirme de todo. Yo le digo, ¿y quién es? No, una señora de esta iglesia. Me dijo el nombre de la iglesia y todo. ¿Qué le digo? Sí. Me acuerdo que este muchacho fue a vivir a la casa de una hermana, por cierto, de nuestras iglesias. Llegó allí, se quedó allí, encontró un trabajo. Gracias a Dios, trabajó como 3 años. A los 3 años él se fue, se regresó a El Salvador. Ahora está que quiere regresar. Pero el punto, ¿cuál es, hermano? El abuso que se comete a pesar de que conocemos de Dios. ¿Se ha fijado en eso? Y mire, Jesús, ¿qué está diciendo? Si usted es el mayor espiritualmente, hermano, porque todos queremos ser mayores. Usted quiere ser, no, si yo no viera, yo voy delante de Dios y todos se apartan porque yo tengo que llegar enfrente. Señor, aquí está tu hijo predilecto o tu hija predilecta. Ah, pues sí, hermano. Hermano, entendamos esto en el concepto de la Biblia. Por eso la pregunta fue, ¿quién es el mayor? ¿Y quién es el mayor, hermano? El que obedece, el que respeta, el que aprende y el que cuida. Por eso Jesús dice, no sirva de piedra de tropiezo. Y a raíz de esto, le cuento, este muchacho nunca quiso visitar esta o una de nuestras iglesias. ¿Por qué, hermano? Porque él había sido agredido por una persona de una iglesia cristiana evangélica. ¿Cuántos no querrán venir por nosotros, hermano? Usted hace la cuenta y dice, no, pastor, yo no le fui de tropiezo. No, hermano, usted no. Probablemente no, probablemente fue otro. Así que, hágase como niño. Regálale un aplauso, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces, Dios amado.